Y nosotros, como te lo decíamos recién, seguimos analizando periodismo, esta vez desde el periodismo independiente de CIPER Chile, y el siguiente titular. Lobista de Parque Capital declaró que pretendían que Chadwick garantizara acuerdos con vivienda para destrabar este proyecto, y también dijo a la Fiscalía que Hermosilla fue contratado para agilizar el proyecto por su, comillas, amistad con el gobierno. Todo esto en la declaración de Francisco Férez, lobista del proyecto Parque Capital, quien declaró el 14 de noviembre ante el Ministerio Público. Su testimonio confirma que Hermosilla fue contratado para agilizar el proyecto entonces en virtud de su amistad política con el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué significa todo esto? Nuevos antecedentes que destapa CIPER Chile sobre el caso Hermosilla, la arista, esta ya puede ser una lista, la arista Chadwick puede ser o Capital, ¿no? ¿Cómo está Pedro Ramírez? Bienvenido, director periodístico de CIPER. Hola Freddy, ¿cómo estás tú? Bueno, esta es la lista que se llama Parque Capital, precisamente, que es uno de los brazos que se abren desde el caso Hermosilla y que tiene que ver con la investigación de eventual tráfico de influencia para favorecer a un negocio inmobiliario del Grupo Patio, que en ese momento controlaban los hermanos Jalaf, muy amigos de Hermosilla, muy cercanos a él, y en el que el exministro Chadwick ha tratado de poner distancia, diciendo que él no conocía este proyecto, que no sabía, digamos, de la intervención de Hermosilla a favor de él, porque lo que se investiga es una eventual participación de Hermosilla consiguiendo apurar documentos que normalmente demoran mucho, ¿ya? Y que en este caso, ¿no es cierto?, se sacaron muy rápidamente para favorecer el desarrollo de este proyecto inmobiliario. Lo que en 2 años lo sacaron en 2 meses más o menos, en muy poco tiempo, sí. Y eso significaba un aumento de capital importante por los terrenos. Se hablaba de 10.000 millones de pesos. Sí, o sea, en la medida en que el proyecto se pone en marcha, el valor de los terrenos adquiere mucho valor, digamos, ¿no? Y Hermosilla fue contratado para apurar esos proyectos, y lo que hizo es pedirle al Ministerio de Vivienda, que en esa época estaba dirigido por Felipe Ward, que el CEREMI, ¿no?, que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda Metropolitana, apurara estos documentos que se consiguen precisamente en esa repartición metropolitana. Y en esta trama que ustedes explican acá, aparece, Pedro, la figura de este lobista Francisco Férez. ¿Qué podemos decir de Francisco Férez? Bueno, Francisco Férez es una persona muy conocida, un abogado muy conocido en el ámbito político, cercano al Partido Socialista. Él era el lobista de Parque Capital, o sea, la persona que se presentaba frente al gobierno para precisamente apurar aquellas gestiones que le interesaba al Grupo Patio que se desarrollaran. Y aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que, como ustedes saben, ya nosotros la semana pasada publicamos la declaración que dio Chadwick a la Fiscalía, donde, como te decía, ¿no es cierto?, él intenta separarse de este proyecto diciendo que yo no tenía nada que ver con este proyecto, no lo conozco, no sé lo que hacía Hermosilla con esto. Pero en el fondo este señor, que es el señor Férez, ¿no es cierto?, que él representa a la empresa frente al gobierno. Ahí lo estamos viendo. Él declara a la Fiscalía que la intención de ellos, de Grupo Patio, ¿no es cierto?, de los dueños de Parque Capital, era que Chadwick, de alguna forma, se constituyera una especie de árbitro, ¿no?, para que los acuerdos a los que llegaba, ¿no es cierto?, Parque Capital con el Ministerio de Vivienda, se tuviese un par de personas que en el fondo pudiesen zanjar distintas, digamos, diferencias que hubiese entre las partes, o que efectivamente se cumplieran los acuerdos a los que se llegaban en las mesas donde se reunían representantes del gobierno y de Parque Capital. Y la persona que ellos querían que representara este proyecto era Chadwick. Y eso es importante porque, te insisto, Chadwick lo que ha declarado es que no tenía nada que ver con esto, y resulta que aquí el principal lobista del proyecto está diciendo teníamos reservado para él poco menos que un rol estelar, digamos, claro, ¿no?, de representación. Era como el Pero esto además esto hay que leerlo en conjunto con la declaración que dio el exministro de Vivienda, Felipe Ward. Felipe Ward también declaró ante la Fiscalía. Nosotros ya el 1 de octubre de este año, hace ya un par de meses, habíamos publicado en CIPER que en la declaración de Ward se decía, ¿no es cierto?, que en el origen de las tratativas que estaba haciendo Parque Capital ante el gobierno estaba Chadwick. Y lo que declara Ward, ¿no es cierto?, ratifica lo que CIPER publicó hace 2 meses atrás. ¿Qué es lo que declara Ward? Ward declara, ¿no es cierto?, frente a los fiscales que es Chadwick quien lo invita a almorzar, ¿no?, a su oficina, que está en un edificio que pertenecía al Grupo Patio, que es una oficina que él compartía con Hermosilla. A hablar de política, porque Ward hacía muy poco que se había convertido en ministro de Vivienda. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, digamos, Chadwick había sido ministro del Interior hasta
el inicio del estallido en octubre del 2019. Oye, hicimos una pizarra con Mauricio Daza sobre todo este tema el jueves, ¿no? Lo tratamos, así que la pueden buscar ahí en YouTube. Hicimos una clase de ética. Mostrando la línea de tiempo. Donde se demuestra, según lo que dice Ward, es que Chadwick sabía mucho más de lo que él estaba señalando que sabía respecto a este tema. Bueno, lo que pasa es que, por eso te digo que la declaración de Férez, que es el lobista de Parque Capital, no hay que leerla sola, aisladamente, sino en conjunto con esta de Ward. Leamos esta declaración que dijo el señor Férez, ¿no? Francisco Férez, y que trae Ciper Chile. Mira. En el chat aconsejo a Luis Hermosilla que Andrés Chadwick y él fueran ministros de fe del acuerdo que se adoptaría con el Ministerio de Vivienda. Esto debido a la relación cercana que tenía Chadwick con Hermosilla y la figura relevante que significaba dentro del gobierno, a pesar de que ya no era ministro del Interior a la fecha. Y continúa esta declaración de Francisco Férez a la Fiscalía señalando: a su pregunta, ¿por qué Luis Hermosilla fue contratado para la tramitación del proyecto? No se presentó a reuniones a través de la ley de lobby. Puedo señalar que su labor consistió en agilizar el proyecto a través de canales oficiosos por las relaciones de amistad y cercanía política que tenía con el gobierno. Claro, esto va en la línea que tú dices, ¿no? Que no, claramente. Era un árbitro ahí. O sea, en el fondo lo que está diciendo Férez es, mire, nosotros contratamos a esta persona Hermosilla por su cercanía y amistad con el gobierno para que nos apurara los proyectos de Parque Capital. Y te está diciendo a renglón seguido, yo quería que Hermosilla, junto con Chadwick, fueran, ¿no es cierto?, estos árbitros para asegurar que los acuerdos que se alcanzaran entre las dos partes efectivamente se concretaran. Claro. Y yo todo te decía, esto fuera de ley de lobby, como dice también sin que esto quedara registrado en la ley de lobby, exactamente. ¿No? Ahora, esto es relevante porque Ward además dice, mira, a mí me invitó a almorzar Chadwick y a la salida de ese almuerzo me llevó a saludar a Hermosilla, que compartían oficina. Porque venía pasando. Y entonces ahí se produce una contradicción, porque Chadwick dice en su declaración, sí, vino a almorzar, fuimos a saludar a Hermosilla, pero ahí, ¿no es cierto?, yo me fui y los dejé a ellos porque Hermosilla le dice a Ward, oye, tengo algo importante que conversar contigo y yo no sé lo que es, dice Chadwick, ¿no es cierto? Y ahí yo me retiro, no tengo idea de qué hablar. Y Ward dice otra cosa, dice que pasan a saludarlo, pero que Hermosilla le plantea el tema de Parque Capital con Chadwick presente. Es más, ¿no es cierto?, a una pregunta directa de la Fiscalía, Ward dice, en el origen del tema Parque Capital estuvo Chadwick y Hermosilla. Lo dice directamente, ¿no es cierto? Está diciendo, yo me enteré de los problemas de Parque Capital y de la solicitud de que el Ministerio de Vivienda interviniera para agilizar estos documentos a través de Chadwick y de Hermosilla, ambos dos. Entonces, mira, yo no sé si esto constituye delito o no de parte de Chadwick. Lo que está investigando la Fiscalía es tráfico de influencia. Y el único ahí que en ese momento era funcionario público y que estaba recibiendo una retribución por esta asesoría es Hermosilla. Entonces a él le cabe, ¿no es cierto?, claramente el eventual posible delito de tráfico de influencia. Claro. No así para Chadwick. Pero independiente de que esto termine constituyendo delito, no sea sancionado o no, como siempre a CIPER le parece importante que el público sepa, ¿no es cierto?, qué fue lo que pasó. Perfecto. Y cómo pasó realmente. O sea, Chadwick está en el corazón, digamos, de esta operación de apoyo para que Parque Capital, que es un proyecto inmobiliario de Grupo Patio, por el que se le está pagando a Hermosilla, que al mismo tiempo era funcionario público contratado por él en el Ministerio del Interior, ¿no?, como asesor legal, está recibiendo dinero Hermosilla por esto y por lo tanto podría constituir tráfico de influencia en el caso de Hermosilla. Sí, como dice Fer en esta declaración que ustedes traen, Chadwick seguía siendo un personaje importante en el gobierno, pese a que no estaba ya en él, ¿no?, por la acusación constitucional. Bueno, de hecho, Freddy, el propio Ward, cuando declara, el exministro Ward dice, bueno, yo era ministro de la Vivienda, Chadwick ya no era ministro de Interior, pero él me llama y yo voy. Exacto. Por la tremenda ascendente política que este personaje, esta figura tiene, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo, siendo ministro, concurro a su oficina a conversar con él, digamos. Perfecto. Oye, a propósito de Ward, veamos también otra nota que trae Ciper Chile sobre este caso de Parque Capital. Dice, el audio en que Ward pide a su jefe de gabinete convencer al Ceremi de reunirse con Hermosilla porque era abogado del presidente. El registro está entre los antecedentes recopilados por la Fiscalía y lo aportó el ex jefe de gabinete de Ward, ¿no? Escuchemos el audio que ustedes traen. Oye, la idea en el tema Errázuriz Hermosilla es planteárselo a él, a Errázuriz, si es de confianza total, explicarle que el abogado del presidente, el abogado de todo el mundo, no en virtud de eso, pero un abogado de confianza me refiero, quiere conocer los argumentos de por qué no. Y para eso le gustaría reunirse en su oficina con él y conmigo. Es solo eso, si él lo va a mantener en reserva total,
lo hacemos esta semana en algún momento que tengamos, sino el fin de semana. ¿Qué significan estos audios, Pedro? Bueno, esto es súper relevante porque en el fondo el que tiene que entregar estos documentos, estos certificados que requería Parque Capital es el Ceremi de Vivienda Metropolitano, ¿no? El señor Errázuriz. Y resulta que en este audio lo que está diciendo Felipe Ward a su jefe de gabinete, a Gonzalo Vega, le está diciendo, oye, hay que convencer a Errázuriz de ir a una reunión que va a ser secreta, porque una reunión con Hermosilla, a la oficina de Hermosilla, y que hay que decirle a Errázuriz que Hermosilla es de entera confianza, que no se va a mantener bajo reserva esta reunión, porque él quiere escuchar, como de parte de la Ceremi, los argumentos de por qué no se le están entregando estos documentos a Parque Capital, ¿verdad? Entonces, esto es súper relevante porque en el fondo muestra que efectivamente una vez que Chadwick y Hermosilla se reúnen con Ward en la oficina de ellos dos, ¿no es cierto?, y le plantean el tema Parque Capital, se pone en marcha una serie de movimientos para favorecer a Parque Capital. Y uno de estos movimientos es esta reunión. Pero el tema es que Errázuriz, ¿no es cierto?, el Ceremi, estaba fuera de este grupo de confianza, y entonces Ward lo que le está diciendo a su jefe de gabinete es, oye, tenemos que convencer a Errázuriz de que vaya a esta reunión. Ahora, tú comprenderás que es súper raro que el ministro de Vivienda y el Ceremi, el secretario regional ministerial de Vivienda Metropolitano, vayan a una oficina privada, ¿no es cierto?, a hablar de un tema que es de interés público y que debería haber quedado inscrito en la ley del lobby. Y ustedes dicen en un reportaje anterior que este Errázuriz había señalado que tuvo presiones para hacer todo este trabajo, ¿no? O sea, no solo eso, nosotros estamos publicando ahora un artículo que lo publicamos hace muy poco, donde mostramos que hay al menos 10 funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial están diciendo que hubo presiones, ¿no es cierto?, para sacar esto. Ahora, yo quiero poner un énfasis en algo. En este audio, Felipe Ward está diciendo, oye, se trata, ¿no es cierto?, del abogado del presidente, Piñera, ¿no? Nosotros sabemos que se trata de una persona que ha sido abogado de varias personas del gobierno. Entonces, le dice a su jefe de gabinete, oye, invita a Errázuriz a esta reunión y dile que esta es una persona de confianza, porque es el abogado de Piñera. Y dile además que esto se va a mantener en reserva. O sea, no solo no se anotó la ley del lobby, extrañamente, sino que además quienes van a esta reunión tienen conciencia de que tiene que mantenerse bajo reserva, tiene que ser secreta, digamos, ¿no? Entonces, esto va contra toda la normativa que tiene que ver con la representación de los intereses particulares, en este caso un proyecto inmobiliario, frente a funcionarios de gobierno. Explícanos esta conversación que ustedes traen también y que fue un día antes de este audio del cual estás hablando. Esto fue el 3 de agosto del 2020 y dice, y esta está entre Felipe Ward y Gonzalo Vega. Dice Felipe Ward, tienes un minuto, tema de Lucho Hermosilla, pide reunión ultra privada con el Ceremi, ¿será de confianza Errázuriz? Le pregunta a este sujeto, a Gonzalo Vega, y él le dice, está complejo, es de confianza, hará lo que le digamos, pero el tema es muy complejo y lo hablamos mañana, entonces lo responde Ward, ¿no? ¿Quién es este señor entonces y qué significa esta conversación? Bueno, esta es una conversación entre el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, y su jefe de gabinete, Gonzalo Vega, ¿no? Y esto es anterior a la reunión, al audio. En el fondo, Felipe Ward le está diciendo a su jefe de gabinete, oye, Hermosilla nos está pidiendo una reunión, y es una reunión con el Ceremi Errázuriz. ¿Será el Ceremi Errázuriz una persona de confianza? O sea, en el fondo tú estás armando una reunión que tiene que quedar bajo secreto, ¿no es cierto? Y por lo tanto te estás preguntando a esta persona que vamos a invitar a la reunión, ¿será de confianza como participar en una reunión que de suyo tiene que ser secreta, o sea, que no se conozca? Y entonces el jefe de gabinete le dice, mira, sí, va a ir Errázuriz, pero el tema es complejo. El tema es complejo porque efectivamente al interior de la Ceremi había una convicción de los funcionarios técnicos de que no se podían entregar estos permisos a Parque Capital, ¿no? O sea, que contravenían la norma y por lo tanto apurarlo, agilizarlo y finalmente darle autorización iba a ir en contra de las normas, ¿no? Entonces el tema era complejo, no porque Errázuriz, ¿no es cierto?, no fuera de confianza, ¿no? Pero yo quiero poner énfasis en esto, o sea, se está armando una reunión que tiene que ser secreta, a la que tiene que ir gente de confianza. Exacto. O sea, esto es contrario a todo lo que conocemos sobre lobby, ¿sí? A todas las normas que conocemos sobre lobby. Y en segundo lugar, el propio jefe de gabinete le está diciendo, oiga, ministro, pero sabe que esto está complejo porque resulta que está difícil de aprobar, ¿no? Eso tiene que ver con el siguiente titular que ustedes traen, ¿no? Y que habla de estas complejidades. Porque declararon ante la Fiscalía, dice, funcionarios de la Ceremi de Vivienda que revelaron detalles de las presiones internas para aprobar
Parque Capital y los testigos señalaron que recibieron instrucciones para destrabar los permisos rápidamente. Claro, esto va de lo que tú estás señalando, ¿no? Toda la complejidad. Mira, por ejemplo, esta declaración de funcionario de la Fiscalía. Decía, el Ceremi está pidiendo que se los saque lo antes posible y nos pide redactar una propuesta favorable, señalándonos que si no estamos de acuerdo con ella, en mérito de los pronunciamientos anteriores, no los suscribamos. En el fondo, nos pide que realicemos los documentos aprobatorios, eximiéndonos de firmarlos si no estamos de acuerdo. Y continúa esto. Nosotros trabajamos un memorándum que se envía a asesoría jurídica el día 4 de agosto de 2021, en el que realizamos un análisis de las normas técnicas urbanísticas aplicables al predio en el que se emplazaría el proyecto de Parque Capital. Nosotros señalamos que, en nuestra opinión, el proyecto no se ajusta a derecho. Qué increíble todo esto, ¿eh? Bueno, este es un proyecto inmobiliario que en el fondo es un loteo industrial, ¿no? Es la venta de terrenos para instalar bodegas o industrias en la comuna de Lampa. El problema es que esos terrenos son de uso agrícola, ¿no? Y no se podían instalar ahí actividades industriales. Entonces, el terreno tiene un problema para desarrollar este negocio. Y no se pueden vender, digamos, los terrenos mientras no cuenten con un certificado que permite, por así decirlo, hace una excepción sobre la norma, ¿no? O sea, en el fondo, lo que hace la Ceremi es decir, ya, ok, este terreno es de uso agrícola, ¿no es cierto? Claro. Pero excepcionalmente vamos a permitir que se construyan aquí bodegas o industrias. Repitamos el monto, 10.000 millones de pesos más o menos. Más o menos el costo del proyecto. Se está jugando acá, ¿no? Exactamente. No es poca este es un proyecto plata, del Grupo Patio, que en ese momento era controlado por los hermanos Jalaf, que son personas que son muy amigos de Hermosilla, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que tenemos acá es un proyecto que tiene dificultades técnicas serias para ser aprobado. La convicción de los funcionarios de la Ceremi que tienen que aprobar es que no debió aprobarse, que no cumplía con la normativa. Entonces, lo que tenemos acá son alrededor de una decena de funcionarios de la Ceremi que han prestado declaración ante la Fiscalía. Lo que tú leíste ahí son declaraciones frente a los fiscales. Y estos funcionarios lo que están diciendo es que no se cumplía la norma. Increíble. Y que incluso el Ceremi, ¿no es cierto?, Errázuriz le dice, mire, si usted no está de acuerdo, no lo firme, pero sáqueme el documento nomás, ¿no? O sea, en el fondo apuremos esto. Mira, hay un caso... Esto fue tan excepcional, por llamarlo de alguna manera. Si esto no es corrupción, que no sé lo que es. Hay un caso increíble, ¿no es cierto?, en que un funcionario dice, mire, yo hice ver que faltaba un documento para aprobar lo que me estaban pidiendo que aprobara. Le dije, oye, no puedo aprobarlo porque falta un documento. Y la respuesta por escrito fue, no, apruébalo nomás, sácalo en el día de hoy, aunque falte el documento, después se lo agregamos, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo el funcionario que no tiene la constancia de que ese documento existe va a aprobar, ¿no? Digamos, este acto administrativo? Pero, de acuerdo a todo lo que ustedes han investigado, de todo lo que tú como director también de este equipo de investigación respecto, ya no del caso del general Hermosilla, sino que esta arista puntual de Capital, ¿qué te parece este titular que saca hoy el Mercurio? Mira, dice, Fiscalía pone foco en ex Ceremi de Vivienda y descarta imputar a Ward por tráfico de influencia. Tras interrogatorios en el marco de la arista Parque Capital del caso Hermosilla, caso Audio, conocedores de la indagatoria confirman que tampoco será formalizado por esta figura penal Andrés Chadwick, todo en la antesala de los cargos que se presentará contra Luis Hermosilla en enero. O sea, quedan fuera Ward, queda fuera Hermosilla, según esta nota, Chadwick, y solamente se va a ir entonces por figuras como un ex Ceremi de Vivienda. Bueno, mira, nosotros en Ciber trabajamos con evidencia y con testimonios atribuibles a personas específicas. Cuando uno se enfrenta a un artículo que dice conocedores de fuentes cercanas, ¿no es cierto?, en realidad, para tener, digamos, una opinión completa y maciza, uno debería conocer quiénes son esas fuentes y sobre qué evidencia, ¿no es cierto?, están entregando esta información. Lo que nos está diciendo aquí el Mercurio, ¿no es cierto?, es que solo va a ser formalizado Hermosilla. Bueno, eso tiene un asidero, porque Hermosilla es el único funcionario público que efectivamente recibió, siendo asesor, digamos, legal del Ministerio del Interior, hizo esta doble militancia, por decirlo así, de ser asesor legal del Ministerio del Interior y al mismo tiempo prestar una asesoría a Parque Capital por la que recibió dinero. Y por lo tanto, al involucrarse él, ¿no es cierto?, a agilizar estos documentos, ahí se podría configurar un delito específico que es tráfico de influencia. Que no es el caso de Ward, ¿no es cierto?, porque habría que demostrar que Ward recibió plata, cosa que hasta ahora no está demostrada, ni es el caso de Chadwick, porque Chadwick en ese momento no era funcionario público, había dejado de ser ministro del Interior, y tampoco está claro que reciba dinero. Ahora bien, Chadwick recibió dinero de Hermosilla, pero él dice, mire, yo recibí dinero por 3 asesorías que hice
para una sociedad de Hermosilla, ¿no? Se lo declara a los fiscales. CIPER publicó también ese artículo, ¿no es cierto?, diciendo, esta es la declaración de Chadwick ante la Fiscalía, en que dice, Hermosilla a través de una sociedad me contrató, y me contrató para prestar asesorías. Y esas asesorías que yo hice fueron para un grupo empresarial, para una empresa multinacional, ¿no es cierto?, y una tercera para una FP. ¿Te acuerdas del monto? Fueron como no recuerdo de millones de pesos, pero él recibió de Hermosilla alrededor de 220 millones, 230 millones de pesos, ¿no?, en pagos que se hicieron en esos años, 20, 21, más o menos, 22. Ahora bien, él muestra sus boletas, ¿no es cierto? Y dice, mire, aquí están las boletas, ¿no es cierto?, que dicen asesoría legal, y están todas las boletas por las que yo recibí este dinero. Pero nosotros desde el caso Penta sabemos, ¿no es cierto?, y desde el caso SQM, que las boletas aguantan cualquier cosa. O sea que en realidad yo puedo hacer una boleta y esa boleta puede ser ideológicamente falsa, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que correspondería, a mi juicio, es que la Fiscalía que está investigando esto le pida a él documentos que prueben que efectivamente hizo esos trabajos y para los clientes que él está señalando, ¿no? Él se amparó en el secreto profesional del abogado para decir, yo no voy a nombrar quiénes son mis clientes, pero son 3, ¿no es cierto? Y dio los rubros, ¿verdad? O sea, grupo empresarial, AFP, una multinacional dedicada a la tecnología. Pero ¿cómo sabemos si eso es cierto o no? Si la Fiscalía no avanza en esa investigación, si no abre las cuentas bancarias, ¿no es cierto?, si no revisa otros documentos que permitan decir, sí, efectivamente estos 230 millones no vienen de Parque Capital ni del Grupo Patio, sino que vienen de estos otros. O sea, en el fondo la Fiscalía estaría haciendo un acto de fe sobre lo que le declara Chadwick, y a mí me parece que ahí, ¿no es cierto?, hay un poquito más que escarbar de parte de la Fiscalía para hacer bien ese trabajo, que es lo que nosotros como periodistas estamos tratando de hacer también. Oye, nos quedan un par de minutos, pero tú dices, Felipe Guard era un empleado fiscal en ese momento. Sí, pero no está probado que haya recibido plata por un... Claro, pero para que esté probado hay que investigarlo, ¿no? Bueno, claro, entonces para eso hay que abrir las cuentas bancarias, ¿no es cierto?, revisar las cuentas, y hay que formalizar, y hay que seguir adelante. Pero ahora, esta nota yo en esto creo que esto está, digamos, la estrategia, o sea, lo que se hizo, la operación está súper clara, ¿no es cierto? Aquí Chadwick llama a Ward, lo junta con Hermosilla, delante de Chadwick, le dice que tienen un problema con Parque Capital, que los ayude. Ward declara, ¿no es cierto?, pucha, yo estoy frente a Chadwick, que es una persona con una tremenda ascendiente sobre el gobierno, me imagino que esto es un tema de gobierno. Ward declara, incluso dice, mire, yo tuve dudas respecto si esto era intereses privados de Hermosilla o eran en su rol de asesor del Ministerio del Interior. Pero como estaba Chadwick, ¿no?, que es un transatlántico del gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, yo dije, no, esto es de gobierno, y entonces operé de tal forma de facilitar las cosas que ellos me estaban pidiendo. Lo reuní con el Seremi Errázuriz, ¿no es cierto?, y Errázuriz efectivamente saca adelante estos documentos que los funcionarios de la Seremi, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, te dicen nunca debieron entregarse porque no cumplían, ¿no es cierto?, con los requisitos. Para continuar entonces el periodismo de investigación, Pedro, apoyar a CIPER, ser parte de la comunidad CIPER. Bueno, como yo siempre te digo, a nosotros lo que nos interesa es que la gente sepa qué es lo que pasó. Si finalmente esto va a terminar en condenas o no, si la Fiscalía va a abrir las cuentas de estos personajes o no, no lo sabemos. Pero sí es importante que el público sepa qué fue lo que sucedió, y en eso trabaja CIPER. Y si la gente cree que este trabajo que hace CIPER vale la pena, yo los invito a que se hagan socios, ¿no es cierto?, en la página web de CIPER, se metan al botoncito amarillo que dice hazte socio y pongan una cuota mensual, que es lo que hace que nosotros podamos seguir desarrollando este tipo de periodismo. Y si esta Fiscalía a cargo de Valencia va a ser distinta realmente a la Fiscalía que vimos con Abbott, ¿no? Después de todo lo que pasó con los casos Penta, SQM. Bueno, está por verse, ¿no? Porque es fácil cuando uno está de candidato decir, no, yo lo voy a hacer distinto. Ahora, estamos frente a temas que son de importancia política, y yo la verdad es que no sé cómo van a terminar. Lo que sí sé es que nosotros en CIPER los vamos a investigar para que la gente sepa qué fue lo que pasó ahí. Pedro, en nombre del equipo, muchas gracias por haber venido. Abrazo grande al equipo de CIPER. Muchas gracias a ustedes por el espacio. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos mañana, siempre desde el Living Ciudadano de Día X. Chao, chao.